Muchas gracias por estar aquí. Estamos al lado del 5 del Centro de Investigaciones en Ciencias Cognitivas. Yo soy Abraham Sapien, tú eres Diana Platas, tú eres Susana Ramírez, tú eres Alice Zúñiga. Y lo que vamos a hacer hoy es platicar acerca de la amistad y el amor. Un poco de lo que yo quiero partir es una intuición que les he comentado, que es esta idea de que solemos pensar que en el amor hay amistad o hay una cierta idea de base de que tenemos que ser buenos amigos de aquellas personas a quienes amamos, ¿no? En especial en el amor romántico. Como si tuviera que ser la amistad la base o el núcleo que luego se rellena o sea, que se le pone alrededor otras cosas que tienen que ver con el amor romántico. Pero yo también tengo la intuición de que son relaciones tan distintas, que generan derechos tan distintos, que generan obligaciones tan distintas, que casi que son incompatibles. Porque aquello que somos capaces de exigirle a nuestras parejas románticas, no lo haríamos con nuestros amigos. Y aquello que esperamos de nuestros amigos, a veces no lo esperamos de nuestras parejas románticas. Entonces lo que les quiero proponer a ustedes tres, que son de diferentes disciplinas, de la antropología, de la filosofía, del arte, es hacer tres pasos. El primero es que establezcamos de qué estamos hablando, ¿no? Que sepamos más o menos a qué nos referimos para que nos pongamos de acuerdo sobre qué estamos hablando de manera más adelante, ¿no? Que es de definición, que es qué podríamos entender por amistad y amor, qué los hace diferentes y qué los hace iguales, qué los hace lo mismo y no lo mismo, y de ahí un poco empezar a construir entre todos nosotros, entre todas nosotras, el siguiente paso que sería eh, cómo ocurre y cuándo ocurre, ¿no? Algo más descriptivo. Para al final cerrar, iremos de cualquier manera hablando poco a poco de cada una de las cosas, sobre implementaciones del para qué es y cómo podemos llevarlo a nuestra vida diaria en cosas más concretas de organización, ¿no? De cómo hacernos a veces la vida un poco más sencilla, al menos más interesante, hablando de ese tipo de temas. Entonces, todas hacen trabajo académico, todas son investigadoras, pero también es un ejercicio de hablar sobre ciertos temas desde tal vez la opinión, desde la experiencia, ¿no? Desde el estar buscando también juntos temas, organización de ideas y algo que es muy relevante y que estuvo muy presente hace poco porque seguimos en el mes del amor y la amistad, ¿no? Entonces, no sé si quieras empezar tú, Diana, diciendo cómo definirías o cómo desde tu perspectiva que vienes de la antropología física, de la antropología, cómo podríamos dar cuenta de la diferencia entre estos dos tipos de relaciones humanas, a tu parecer? Pues primero muchas gracias por la invitación, un gusto compartir pues este bonito experimento y bueno, pues sí, no me puedo desvestir de mi bagaje antropológico, ¿no? Y esto de qué es el amor, qué es la amistad, eh, los sociólogos dirían que es una construcción social y los antropólogos diríamos que es un modelo cultural, ¿no? Entonces, si tú me preguntas qué es, yo te diría depende, ¿no? Depende en qué comunidad estamos hablando, cómo lo vamos a definir. ¿Y cómo crees que podríamos, y tal vez de ahí yéndonos un poco hacia la filosofía, para decir es lo mismo y sin embargo es diferente en diferentes culturas, ¿no? O sea, como regresando a la noción de esa mismidad, para poder decir, bueno, en cada cultura es distinto, pero al mismo tiempo estamos hablando de perros en todos lados o de gatos en todos lados, ¿no? Como, ¿cuáles crees que podrían apuntar a hacer esas estructuras comunes como para no decir, bueno, en todas las culturas hay relación filial, ¿no? O Uh -huh. paterno-filial, o estructuras de matrimonio. ¿Cuál serían algunas de esas esencias que se mantienen y cuáles serían algunas de esas diferencias entre culturas? A ver, aquí voy a echar mano un poco de la bibliografía antropológica, ¿no? Específicamente de los antropólogos cognitivos. Por ejemplo, nosotros pues, nos encanta comparar y hacer estudios transculturales, ¿no? En diferentes comunidades, eh, tanto sincrónicamente como diacrónicamente. Entonces, por ejemplo, antropólogos como Víctor Munk, pues han visto que hay, recuerdo un estudio que se llevó a cabo con gente de Nueva York, entre comunidades rurales y comunidades urbanas, y que decían, bueno, pues en lista que entiendes por amor, ¿no? Y empezaron a hacer varias categorías a partir, creo que dieron en el orden de más o menos cada individuo
100 a 150 palabras que relacionaban con esto, ¿no? Y de ahí sacaron categorías mínimas que veían en la amistad y que veían en el amor romántico. Y digamos, estas categorías eran compartidas y vieron que lo que sí no era compartido era, por ejemplo, la categoría relacionada con sexo, que se refiere también, que veían también muy relacionada con pasión, que se refiere a interacción íntima, ¿no? Y muchas de las otras categorías pues eran compartidas, por ejemplo, compartir, intereses comunes, altruismo, reciprocidad, de algunas de las que me acuerdo, ¿no? Sí, y algo de lo que yo había estado pensando y que también había compartido un poco antes, ¿no? Incluso de estar platicando hoy con Susana, con Shali, era que el factor de la intimidad corporal parece algo tajantemente distinto, aunque habría que ver si eso realmente por definición casi los hace no poder ser lo mismo o no, ¿no? Y parece que ahí es un momento donde se generan una clase de obligaciones hacia el otro que no están tan claramente en las otras relaciones, haciendo referencia a esta plática que me parece que está en YouTube de Borges. Decía que la diferencia entre el amor romántico y la amistad es que la amistad puede esperar muchos más tiempo entre sesión y sesión y sigues teniendo amigos. Y el amor romántico parece que tiene una exigencia también relacionado con el concepto de pasión que decías, ¿no? Un amigo a mí me decía que la amistad es como un cactus, ¿no? Lo puedes regar cada 2 años y todo bien, ¿no? O puedes olvidarte y sigue como que se mantiene. ¿No? Y el otro es como una orquídea, ¿no? Como que es casi a veces de a cuentagotas. Sí, justamente esa exigencia que mencionas, ¿no? Entonces, bueno, pues los antropólogos tenemos como dos, como grandes esferas en las que hemos explorado, ¿no? Por una parte está la cultura, que sin lugar a dudas tiene este sustrato biológico, o sea, amamos por algo, ¿no? Entonces fue muy importante en nuestra historia evolutiva, pues digamos, estos comportamientos afiliativos. Y bueno, también se hace una distinción ontogenéticamente, ¿no? Por etapas, no es lo mismo, pues a lo mejor la atracción o tus relaciones de amistad en la adolescencia a las que tengo ahorita en mi edad ya más madura, ¿no? Entonces sí, regresando a la pregunta, pues depende. Ya, ¿y de qué depende, dirías? ¿Depende del grupo cultural? Depende del grupo cultural, digamos, somos seres condicionados, ¿no? Entonces depende de nuestra biología, si eres pues de tu género, de tus preferencias sexuales, de la comunidad en la que hayas crecido, de tu bagaje histórico y bueno, pues de tu historia personal, ¿no? Entonces pues sí es multifactorial, es algo bastante complejo. Y yo creo que es un tema muy lindo porque justamente pues lo podemos abordar desde diferentes perspectivas y solo podemos tener como una visión global desde la interdisciplina, ¿no? Y tal vez yéndonos ahora, también tal vez por mi propio sesgo de formación, eh, tú, Susana, me decías que estabas pensando en ciertas definiciones, ¿no? Habías buscado, Sí. y lo que las definiciones parecen tender a hacer es, pues, homologar, ¿no? Dar como una Sí. cosa que más o menos alcance a abarcar lo más posible, si bien no todo, ¿no? Sí. ¿Tú qué has pensado? Como, Pues sí, ¿cómo también respondes a lo que nos acaba de compartir Diana? claro, y pensaba un poco en eso de las categorías compartidas, ¿no? Un poco de lo que hablabas, o sea, la amistad implica una relación entre dos partes y implica una reciprocidad. Me quedé pensando en que el amor romántico a veces podría no implicar una reciprocidad, y a veces tienes esta idea de como tu amor platónico de alguien que quizá para esa persona eres su amigo o compañero o algo, y para ti es alguien que podría llegar a pensarse que estableces una relación evaluativa unilateral. Entonces no está ese componente relacional. Ahí vería una diferencia. Podría haber una diferencia entre amistad y amor ahí, en ese sentido. Claro, la amistad mucho. es más difícil que tú seas amigo de alguien que no es tu amigo, Sí, pero sí puedes estar enamorado al menos. Sí. Al menos enamorado, ¿no? Sí. De alguien que no está enamorado de ti, eso sin duda, ¿no? Eso puede pasar como el endosamiento que tenemos hacia las celebridades, ¿no? Ahí sí hay mucha gente amando a una sola persona, que también es interesante sobre si una persona, creo que es una pregunta que podemos ir más adelante, si una persona puede amar a muchas más, en el mismo sentido.
Porque parece que muchas aún así, muchas no están claro, ¿no? Pero esa sería una diferencia importante, ¿no? Tal vez entre amistad y amor Sí, de inicio, intuitivamente. intuitivamente me parece que sí. ¿Y qué La piensas reciprocidad. sobre, ahora me dices otras cosas más, ¿no? Pero el amor a sí mismo y la amistad a sí mismo, ¿crees? Porque lo estás viendo como relaciones hacia el otro, ¿no? Ujú. ¿Y qué tal cuando es reflexivo? ¿Qué te surge de, crees que también sea posible? A uno mismo sí, pero no sabría en qué sentido amarse a sí mismo es diferente que ser amigo de sí mismo. Mm, Y no sabría cómo esa relación de amistad podría manifestarse con uno mismo. O sea, podría haber la relación de amor en el sentido de cuidado de sí. claro. eh, y, por ejemplo, la relación de amistad creería que implica una intimidad, una apertura hacia el otro. Entonces, pues si tienes una apertura hacia ti mismo, pero lo veo más raro. O sea, como Mm. puedo ubicar más fácil el amor a sí mismo que la amistad contigo mismo, ¿Qué aunque tal esa sería otra diferencia, ¿no? quizá. Ujú. Sí. Y Hacer estirar mucho, ¿no? similitudes. El concepto de amistad como para Sí. incluir el... ¿Y cuál dirías que sería como algún elemento central de cada uno? Que tal vez ahí es donde eso sería la diferencia. ¿No? Si aceptamos que no son una y exactamente la misma cosa, es que algo diferente tiene que haber, ¿no? Sí. Como cuál creías que sería una definición más o menos intuitiva a base de la amistad y del amor, de forma que digamos, es que no es lo mismo. Que normalmente, como todo lo que he visto, tendría que ver, o sea, casi siempre es en la referencia al elemento de la intimidad sexual. Ujú. Pero tampoco es tan claro por el famoso de amigo con derechos. Sin embargo, dices amigo con derechos, pero no especificas pareja con derechos, por ejemplo. Entonces ya le estás dando una cualificación al amigo como para sacarlo de su categoría de simplemente amigo. Claro. Entonces quizá intuitivamente tiene sentido eso, ¿no? O sea, si ya le tienes que agregar el calificativo de con derechos Mm, y a una relación romántica no le agregas una relación romántica con derechos, sí, entonces creo que es una característica que un poco le sumas al otro como para hacerla algo diferente y hacerla otra categoría que no es la amistad. Nada más. claro, claro. Ujú. Entonces ahí dices un montón de cosas interesantes, ¿no? Como para ir esquematizando. Sí. Ya no me gustó con Shali también lo que tenga que decir al respecto, pero me parece como que quisiera enfatizar algo y es, si aceptamos que no es la misma cosa, eso quiere decir que pueden ser dos cosas diferentes que comparten propiedades, ¿no? Como que se tienen un subconjunto. Puede ser que una es un tipo de la otra, ¿no? Como, ¿no? En esos casos que a lo mejor el amor es un tipo de amistad o no, es la amistad tal vez con elementos no sexuales. Luego también habría que ver si esos elementos sexuales son activos o potenciales, ¿no? Que hace una diferencia importante de si ya está ocurriendo o no. Sí. Y que podemos regresar ahora, después de también que Shalin intervenga, a estas nociones intermedias como del amigo con derechos, Ujú. que es como, bueno, ¿es realmente una forma de amistad? ¿O es más bien una forma de amor con más carga amistad o con menos posesión, ¿no? Que es otra cosa que también hemos pensado. Pero al menos hasta ahora tenemos esto. El amor tiene que ver con algo del bienestar, ¿no? Algo del deseo hacia el otro. Puede ser menos simétrico, Sí. pero todavía no queda tan claro, ¿no? ¿Cuál Pero es si su lo unidad y pensamos su también un diferencia? poco que el amor implica compromiso, por ejemplo, igual y el amigo con derechos es algo porque no hay compromiso de las dos partes, entonces lo pongo como en amigo con derechos, pero entonces si implica compromiso, entonces implicaría qué pasa con esta idea de no reciprocidad. O sea, ¿qué pasa con esa idea de estar enamorado de alguien? ¿Qué tanto es ese compromiso y puede haber ese compromiso unilateral o no? ¿O califica como amor cuando solo es una de las partes? O sea, Sí. también nos parece que hay que sí, pero tampoco es tan obvio, porque o sea, intuitivamente requerimos compromiso. Estabas hablando de obligaciones, ¿no? Que un poco que las obligaciones que se tienen o que exigimos de la otra persona cuando es nuestra pareja, que cuando es nuestro amigo son diferentes. Me Tú parece, pensarías ¿no? Sí. que es algo más fuerte, pero No sé si más sí fuerte, pero son otras, distintas. ¿no? O sea, que podemos ir distinguiendo y luego poniendo grados y poniendo disposiciones, poniendo actualidad, ¿no? Poniendo las Y, diferencias. Sí, y perdón. quizá por eso se llama amor platónico, quizá para ponerle otro calificativo, decir, bueno, no es amor y no es realmente una relación de amor romántico, sino que es un amor platónico, el que es unilateral. Sí. Entonces, quizá repensando la categoría, pues sí se requiera reciprocidad y se requiera mutualidad para hacer amor. Más bien, como problematizar esto, ¿no? Sí. ¿Tú, Shelly, qué piensas al respecto? ¿Cómo? Está, está muy interesante porque estoy tratando como de entender como las posiciones, o sea, porque no es algo que sea porque es, ¿no? Más bien como que, por lo mismo que son construcciones sociales, se van mediando, no me gusta tanto la palabra negociar, pero se van co-construyendo a nivel de significación dependiendo del contexto, ¿no? Que es algo que estamos todos de acuerdo. Yo lo veo mucho también con el cambio de generaciones, ¿no? Que es algo que
o sea, cómo cambian estas impresiones dependiendo de lo permisible y lo que es tabú, ¿no? Pero que se va abriendo y eso también no es solamente de la cultura, sino de, pues estamos como compartimentalizados en generaciones, ¿no? Entonces, o sea, cosas que quizá a mí no se me permitían tanto como alguien queer, hoy en día son más normalizadas y entonces como que permiten otro tipo de diálogo con respecto a pues esta fluidez o lo que se concreta y conforme a lo que armamos contratos sociales, ¿no? Es lo que lo delimita. Una cosa importante, y aquí va a salir mi yo rojillo, pero es muy importante entender que, o sea, nuestras nociones de amor están muy capitalizadas. O sea, corresponden a un sistema económico. O sea, no para reducirlo tampoco, pero el que no se mencione también es como, o sea, le faltan los cimientos a la conversación, ¿no? Porque a final de cuentas el amor romántico, o sea, con el ejemplo del amor y la amistad, ¿no? El día, es completamente con respecto a propiedad, a quién le está dando qué a quién, y ya se establece como una especie como de contrato de intercambio, ¿no? Entonces, pero va muy, muy de acuerdo con nuestra noción de lo que es la mujer, de lo que es la propiedad, de lo que es el Estado. O sea, estas cosas no se pueden como suspender porque vivimos en un mundo globalizado con respecto al capitalismo, ¿no? Entonces todo esto se puede comodificar y todo lo comodificable, pues, pues ahí tiene una serie como de reglas que no necesariamente van con respecto a lo que nosotros quisiéramos o nos gustaría, pero establecen cierto tipo de relaciones de intercambio y conveniencia muy dictadas por eso. Un ejemplo que tengo es el libro de Kristen Gotzi, que dice Why Women Have Better Sex Under Socialism, por ejemplo, ¿no? Y establece que, o sea, según mujeres que han experimentado el cambio de régimen del socialismo al capitalismo con la caída del muro, pues relatan y comparten sus experiencias sexuales o de salir con gente, teniendo como justamente estos basamentos, ¿no? Económicos de por medio, ¿no? Porque cuando uno sale como mujer con un hombre y tiene una disparidad de salarios, pues uno espera que pues, se le pague la comida, etcétera, pero quizá uno tiene que pues pagar con pues cuerpo, ¿no? De alguna manera. O sea, se espera implícitamente. O afecto al menos, O una forma de afecto, presencia, exactamente, pero algo, ¿no? Y ahí, o sea, uno se siente implícitamente, no quiero generalizar, pero esto es algo personal. O sea, a mí cuando me han invitado es como de, uy, pero entonces yo qué estoy aportando, ¿no? Realmente. O me pongo a cuestionar mi posición como desbancada, o sea, en tanto que mujer, en tanto que ganamos menos, en tanto que estamos conceptualizados dentro del patriarcado como tal. Y se me hace muy interesante porque digo, o sea, sí, estas cosas son marcos culturales y demás, pero también son como afectos libres que cobran forma de acuerdo a las estructuras sociales específicas del contexto y podrían tomar múltiples formas, ¿no? O sea, son los mismos afectos que quizá cumplen una función biológica de cuidado, que ese es otro de los temas que me gustaría como traer. Cuidado en términos de reproducción social. Tuve una conversación muy linda con una húngara ñañú que se llama Doña Mace, Macedonia Blas Flores, en Amealco, en Querétaro, y estamos hablando de, o sea, cuál es el parentesco o si hay una relación entre el cuidar y el querer, el amar y el no solo tener la intención de que la otra persona esté bien, pero este tipo de responsabilidad afectiva, social, etcétera, con la otra persona, ¿no? Sí. Entonces, y ella me decía, es que amar es cuidar, ¿no? Entonces yo dije, qué bonito. O sea, me dice, es que si tú amas algo, lo cuidas. A mí hay una frase que me parece muy linda, que es sentirse amado es no tener que preocuparse por su propio peso. ¿No? Que a veces también el amor tiene que ver con la aceptación, tiene que ver con la validación, tiene que ver con el sí hacia uno, ¿no? Y quisiera volver a regresar a esta primera, digamos, parte como de diferencias y similitudes para ver qué tanto estamos hablando de dos cosas o no. ¿No? Para ver si son compatibles o no, o si esos dos tipos de relación pueden ocurrir hacia la misma persona o no. Sí. ¿No? Y tratando como de limitar un poco, porque obviamente el tema es vastísimo, ¿no? Y súper interesante, pero digamos, dejando un poco de lado al amor romántico, digo, al amor platónico, sí. ¿No? Dejando un poquito de lado ese, ¿no? Que es como, en ese, claro, esta relación de la sexualidad no es tan obvia, ¿no? Entonces por ahí no va, ¿no? Dejamos eso un poquito, ¿no? En el cajón por un segundo. Sí.
Está el de diferentes edades, ¿no? Que es muy importante en términos antropológicos, cómo sería después de 60 años y antes de 10. Ujú. Pero digamos, bueno, dejamos esos por el momento un poquito de lado, ¿no? Como antes de la adolescencia, ¿no? Después de... Pero, y regresando a lo que decía Shali del amor y la amistad, es este constructo cultural que tenemos de consumo, en el que se regalan flores, se regalan globos, en el que la gente está como buscando posibles compañeros, en el que el énfasis está en el amor y no en la amistad, aunque por alguna razón se llama Día del Amor y la Amistad, ¿no? Y tiene que ver con el comprar. Y Ujú. entonces quería a lo mejor hacer un énfasis y regresar, como dar una pequeña vuelta más antes de seguir avanzando sobre la diferencia, porque sabemos que hay similitudes. En ambos hay algo de cuidado, en ambos hay algo de protección, tal vez en Ujú. algo hay algo de, ¿no? Compenetración. Entonces, Ujú. ¿en qué radica esa diferencia, no? Y pensé en lo de la propiedad, Mm. que tal vez a lo mejor ahí puede ser algo que nos ayude a seguir avanzando en el cómo y el cuándo, Ujú. que es que no es tan obvio que seamos propietarios de nuestros amigos, pero hay, Mm. o no sé, quiero ver ustedes qué piensan, y parece que hay una cierta como propiedad muy anclada a los celos también, del amor romántico, ¿no? Que es como el de amor y la amistad, el de dos personas que se encuentran, se enamoran e intentan estar más tiempo juntos, ¿no? No sé qué piensan al respecto. A ver, pues estas construcciones sociales, estos modelos culturales, están normados, ¿no? Y como decía Shelley, eh, pues hay como una normatividad institucional marcada por la superestructura, por el capital, etcétera, 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 que nos ayuda un poco pues a la convivencia diaria, pero también están normados, digamos, al interior de ya la relación que tienes, digamos, particular con alguien, ¿no? Por ejemplo, pues esto que estableces entre amigos con derechos o cosas así, ¿no? A veces no tenemos las reglas tan claras y yo creo que por eso pasan los conflictos que pasan, que me han dicho que pasan. Entonces, pues regresando a lo de la propiedad, a lo de la agencia, pues yo creo que tiene que ver un poquito con esto, ¿no? No. Por una parte, ¿cómo lo entendemos? Desde socialmente, ¿qué nos han dicho que debe de ser? Y en la práctica, ¿cómo lo llevamos a cabo, no? Que bueno, pues ya son más contratos, pues sí, entre tu amigo, entre tu pareja, y en ese sentido, pues creo que también una de las cosas muy importantes en cualquier relación, pues es la comunicación, ¿no? Y establecer como las reglas claras, que muchas veces pues es lo que no hacemos, ¿no? Pues a mí no me gusta que me estés hablando cada 5 minutos, ¿no? Y que O, tal vez eso tiene que ver justo como con esa, a mí la idea de propiedad me lleva un poco hacia allí, ¿no? Que es, Ujú. ¿qué tanto yo soy dueño de tu tiempo? ¿Qué tanto tengo el derecho de exigir tu atención o no? Ujú. En donde ahí parece que empiezan a quebrar un poco esas dos categorías, ¿no? Y pensaba en el cómo y el cuándo. ajá, porque bueno, pues si bien, digamos, estas dos relaciones tienen implícitamente pues esta reciprocidad, pero creo que bueno, pues sí en la reciprocidad, por una parte pues es modulada culturalmente, pero pues también es modulada ya en el contrato que hagas con quien te está relacionando. Ujú. ¿Ustedes tienen algo que decir respecto de eso? Pues Ujú. es que también los modelos de amistad, o sea, este modelo y también de amor romántico, este modelo de la fusión, ¿no? En que realmente se convierten en una unidad y esta unidad, o sea, llega hasta a ser definido como en términos ontológicos, o sea, es una sola unidad y dentro de esa unidad se pierde como el yo o tienes un yo distinto que se va transformando. En el amor romántico, diría. En ambos, ¿En ambos crees? en ambos existe como ese modelo, pero yo lo veo ya como un caso, como ya incluso patológico, como cuando de verdad pierdes tu identidad y pierdes tu autonomía, y es la crítica que se le hace normalmente a estos modelos. ¿También a la amistad? También en la amistad hay el modelo como del espejo y que el otro se convierte en uno y entonces los valores se comparten y entonces se comparten los valores y al compartirse se hacen las actividades conjuntas porque se piensa lo mismo y se va transformando el otro. Yo lo veo más en términos de receptividad, o sea que tienes que estar receptivo y estás vulnerable a ser transformado por el otro, que en términos de posesión. Y creo que es una degeneración capitalista o en términos de poder, que finalmente quien termina siendo absorbida es la mujer
históricamente, en eso de crear uno solo. Quien cede su voluntad y cede su autonomía normalmente tiende a ser la mujer. Pero eso no apunta más como al amor romántico, porque en la amistad, bueno, eso intuitivamente del amor, sí o sea, de la mujer de la dominación, sí que es en digamos que se términos del amor subsume, romántico. ¿no? Que se subsume. A la otra persona siendo el hombre. Pero los modelos del amor también hay un modelo de fusión. O sea, en que el otro tiene que ser, y tienen que compartir y volverse uno, y los intereses tienen que ser uno. Ya, es que yo lo veo más claramente, dime cómo estás pensando tú, que esa idea de fusión parece más presente en el amor romántico, ¿no? Parece más presente. Como más desde la idea del mito platónico de las dos entidades que se funden en ser uno, y que esa unidad incluso también vuelve a mí al menos me hace pensar otra vez en la intimidad física, ¿no? El hecho de que los cuerpos se unan, ¿no? Que rara vez ponemos nuestro cuerpo a ese nivel de apertura, más que casi en ese, pero ¿no? eso no será contingente, o sea, no sé, históricamente. Pero a mí me parece que por ahí a veces vuelve a aparecer la diferencia entre amor romántico y amistad. Cuando eso está en la amistad, ya no parece tan claramente solo amistad, o cuando está de por medio, no sé, dime qué piensas. Culturalmente en este momento así es, ¿no? Pero no sé, por ejemplo, las relaciones interpersonales de amistad en los griegos, o sea, no sé si o sea, si la parte carnal haya estado ahí y no haya sido algo que era parte de la amistad. No lo sé, o sea, estaría. Sí, y no sé si eso lo llamarían con lo mismo que llamaban como amistad, o como qué clase de filia está ocurriendo, Si es solo ¿no? eros. Sí, en los casos, por ejemplo, algo que a mí me pareció interesante, y ahora me dices, ¿no? Te empiezas también, Shali. En los griegos, de lo que yo había leído, por ejemplo, en la enciclopedia de Stanford, ¿no? Que hablan sobre el término homosexualidad. Y que hay esa discusión de decir, bueno, es que no aplica exactamente porque el concepto como tal no existía, y había varias prácticas que no parece que estuvieran presentes en esos grupos, ¿no? Y había, por ejemplo, hablando de lo que decía Diana al inicio, había una diferencia importante de edades, no era entre personas necesariamente de la misma edad, era una cosa un poco como de padrinazgo, ¿no? Y hay una cita muy interesante, muy bonita sobre Alcibiades, el personaje del banquete, que decía que cuando era joven como que volvía locos a los hombres, y cuando era viejo volvía locos a las mujeres, ¿no? Porque tampoco también tiene sus reglas, no era quien sea con quien sea, ¿no? Y también una relación de clase, de edad, de privilegio, y que juntaba algún erotismo tal vez corporal, ¿no? Pero no tenemos igual tanta información, o yo no tengo tanta al respecto. ¿Tú qué piensas? Hay tanto. Pero, o sea, con respecto a ese ejemplo, quizá no tengo mucho que decir, pero bueno, de cierta manera sí, porque de ahí es que surge el paradigma, ¿no? Del que estamos hablando. O sea, la diferencia, por ejemplo, estoy pensando, si uno acepta ir a una cita, ¿no? Pero es una cita romántica, a diferencia de una cita con un compa, ¿no? Que también puede haber grados de romanticidad, de lo que sea, pero la diferencia es que uno está jugando el juego con un hombre, cuando menos en un escenario heteronormativo, ¿no? Cis, es que uno está jugando el juego de a ver si llega a devenir en propiedad como parte del contrato de casamiento, ¿no? O sea, porque ese es el objetivo. O sea, que te cases con la pareja y que te apadrine de alguna manera, ¿no? Pero tú en ese contrato de bienes como propiedad, en la misma manera que los niños, ¿no? O sea, ¿qué es lo que estábamos hablando? Creo que eso no interviene en un jangueo con amiguis, ¿no? Porque no es como, yo no tengo la pretensión de poseerte de esa manera ante el Estado y tener que cuidarte y pagar impuestos, que son cosas reales, ¿no? O sea, no es así como de, ay, bueno, eso puede que lo cancelemos, no, porque son cosas que no tenemos elección, vivimos en esta formación de las cosas. Y entonces eso digo, o sea, regresando al ejemplo de las mujeres en la URSS, que decían que la diferencia es que cuando salían y tenían el mismo salario, había una especie de igualdad económica, se sentían mucho más libres, menos sometidas a tener que prestar cuerpo, lo que sea, pero también con más autonomía en términos de definir qué es el amor, ¿no? Entonces entra uno como sujeto, como para poder modular cuáles son las especificidades de los contratos, ¿no? Y eso lo puede ir modulando aún más conforme se va conociendo, porque pues también vamos como entendiendo las capas, ¿no? Y eso pasa en las dos cosas. O sea, tú y yo nos conocemos de hace muchísimo, ¿no? Y no somos las mismas personas que cuando nos conocimos. Y conocemos como esa evolución y no es la misma evolución que tienes con cualquier persona. Hay personas con las que la amistad ya no tiene sentido porque las condiciones cambiaron, ¿no? Y uno deviene también, o sea, es que es otra cosa, no es estático, ¿no? Es constantemente cambiando. Entonces esto de la fusión, nada más algo para
cerrar este pensamiento, me late mucho. A mí me gusta pensar en términos de, por ejemplo, estamos generando ecosistemas, ¿no? O estamos generando una célula compleja, ¿no? De ser entidades separadas, así como la mitocondria, ¿no? Que se supone que antes era una bacteria y entonces la célula de repente dijo, no, pues esto me sirve porque está produciendo energía, hay una función, literal, entonces ya se incorpora y se vuelve parte de... Entonces yo creo que eso pasa también con amistades, ¿no? De que devienes en, no sé, o sea, también está como la presión social las neuronas espejo hace que haya más afinidad entre personas, o sea, de repente empiezas a decir las mismas cosas, etcétera, ¿no? Y nada más, o sea, en ese sentido, creo que también hay un sentido metabólico a nivel afectivo que se va estableciendo, ¿no? O sea, dependiendo de qué tan esclarecidas son las reglas, pero eso existe. O sea, qué tanto estoy ganando yo, qué tanta energía estoy perdiendo yo en darte toda esta atención o en que no me la des. Y esas cosas siento que serviría verlo desde una perspectiva metabólica, justamente para no perdernos quizá, sobre todo cuando hay un cruce de culturas, hay un cruce de sistemas simbólicos, ¿no? Entonces, si lo puedes como traducir al nivel del cuerpo, creo que ya no es cuestión como de principios o de opiniones, sino, oh, esto te está causando daño, literal, no puedes dormir, ¿no? O sea, no es como de, ay, bueno, te voy a hacer un berrinche, ya es otra cuestión. Entonces, ¿cómo arreglamos las cosas para que yo te pueda dar atención, para que mantengamos un equilibrio a manera de flujos dialécticos, ¿no? Había algo ahora que decías que me parece que es una buena manera de comenzar a pensar en el cómo y cuándo, que sigue siendo un poco el qué, ¿no? A seguir describiendo cómo ocurren esos procesos, que tiene que ver con lo que mencionaba Diana sobre el contrato y la comunicación, ¿no? Y sobre lo implícito y lo explícito, que tal vez ahí también uno puede empezar a desentrañar similitudes y diferencias, porque la amistad, ustedes digan lo que piensan, rara vez es explícita, ¿no? No se pide ser amigos, rara vez se establece que ya somos amigos, ¿no? A diferencia del amor romántico, no es tan claro, pero hay como algunos ritos de paso más claros donde es como, ya no somos lo mismo, ¿no? Que tal vez otra vez regresa a la intimidad, a lo sexual, a lo físico, a lo genital, al cuerpo, a la piel, ¿no? Porque es una parte que no está tan claramente en la amistad y tal vez en el amor romántico como es ahora, sí, ¿no? En la clase de límites que están establecidos en muchas sociedades citadinas, no sé, ¿no? Entonces, ¿ustedes qué piensan, empezando a hablar de las diferencias y similitudes como primer eje temático, eso de lo implícito y lo explícito en la comunicación entre amistad y amor? Yo puedo seguir metiendo más ruido. Claro, claro. Tú di que no se puede definir. No, se ha No, no, no. definido desde Dime. diferentes, No, claro. estoy pensando también Por favor. teóricamente cómo se ha definido o digamos estas teorías, tanto pues desde la antropología como desde diferentes disciplinas, en estas grandes categorías, ¿no? Que es la función y la estructura. Entonces, una sería para qué está funcionando la amistad, para qué funciona el amor, que era un poco lo que decía Shelley. Y en términos de estructura, qué componentes, qué comportamientos comprenden el amor o comprenden la amistad, ¿no? Ya, como una teleología de para qué y ahorita es como una descripción del cómo ese para qué, ¿no? Y en esos puentes, digamos que se pueden establecer de estas categorías, pongámosle así, pues sí veo una que es la reciprocidad, la comunicación, y ya se me fue la tercera. El recuerdo, ¿no? Ahorita me La acuerdo. paciencia. Entonces dirías que esas son tres cosas que los hacen similares en términos de amistad y amor, que ambos tienen reciprocidad, ambos tienen comunicación y ambos tienen esa que falta. No, Ajá, ya me acordé de la otra cosa, ¿no? Pues también en términos de deberes, ¿no? Estaba pensando, por ejemplo, no me acuerdo si son los iraníes, que para ellos es muy importante la amistad, o sea, casi vital, ¿no? Es como algo súper sagrado y es como, tienen todo un tratado, y perdón, no me acuerdo bien la fuente, pero de los deberes de la amistad, ¿no? ¿Y cuáles serían esos? En términos, por ejemplo, de cuidado,
de cuidado no solamente para ti, sino para los que están involucrados en tu núcleo familiar, pero también en términos de ayudarte a caminar en la vida y en términos también de ayudarte a caminar en lo que ellos dicen tu camino espiritual, ¿no? Entonces es como, puff, o sea, si le dices a alguien un amigo, tiene un valor muy especial en tu vida, ¿no? Que a lo mejor es diferente al que nosotros decimos, ay, mi compa, mi cuate, no así a lo mejor con el término de carnal, ¿no? Porque carnal sería parte de tu carne, ¿no? Parte de ti. No a cualquiera le dices, eres mi carnal. Y al mismo tiempo, casi a quien sea en la calle puede decir, oye, carnal, no, tiene esa sutileza el término, ¿no? Yo justo estaba pensando en ese término muy en particular, ¿no? Sí, o hermano, ¿no? Hermanito, a ver, Que toma eso, pero al mismo tiempo tiene esta diferencia el término carnal, que me parece interesantísimo, ¿no? Sobre la amistad, que habla de la carne, es como, tiene que ver con un concepto de fraternidad, tal vez, del mismo origen, de estar hechos de lo mismo. Sí, y bueno, en un principio del reconocimiento del otro, ¿no? El reconocimiento de que ese otro, que aunque no lo conozcas, puede ser parte de ti, ¿no? Parte de esa humanidad compartida. Sí. Y tal vez antes de regresar ahora más, de nuevo, ¿no? Lo implícito y explícito, que me parece algo muy interesante de explicitar. De pronto me da la impresión de que un poco con los amigos es como gente que ya se parece y que se encuentra, ¿no? Y que con el amor romántico es gente que tiene tal vez una atracción mutua y que se une, como si hubiera algo en la amistad de ya ser similares y en el amor romántico tal vez de no tanto, porque hay como esa unión, pero al mismo tiempo obviamente hay atracción, pero es atracción del otro, no necesariamente de la mismidad. Pero no sé qué piensan en relación a eso, de cómo ocurre y también dentro de esto de lo explícito, lo implícito, los deberes, ¿no? De cada uno. En relación con esa atracción, ¿ustedes no creerían también que en la amistad hay una atracción? O sea, empiezas a acercarte a alguien porque te atrae, o sea, no necesariamente sexualmente, o sea, te atrae de algún modo, o sea, te atrae y te interesa acercarte más y te interesa conocer más de la otra persona. Y a partir de eso, y no necesariamente tiene que ser intereses compartidos, tiene que haber algo en común, ¿no? Para una amistad. Principalmente, yo diría. Sí. Yo tengo amigas muy, muy diferentes en cuanto a valores, en cuanto... y no sé, hay como un interés mutuo quizá en el bienestar del otro, de la otra persona. Sí, que los dos asemejar ahí el amor, ¿no? ¿Cómo? Que ahí Una similitud con el amor. A empalmar, ¿no? Exactamente. Sí, y es ese interés por el bienestar de la otra persona, más que el que tengamos muchas cosas en común. Por supuesto que tienes que hacer cosas en común, porque creo que hacer cosas con tus amigos es parte de cultivar una amistad, ¿no? Sí, y al mismo tiempo la amistad no necesita estarse cultivando No. todo el tiempo, ¿no? No. A veces parece que la amistad es, bueno, como yo a veces lo he vivido, y también supongo depende de las etapas de vida, ¿no? Porque los amigos de infancia a veces son esas personas con quienes te tocó estar porque ahí era donde te tocaba estar, y conforme vas ganando autonomía es otro tipo de amistades basadas en otro tipo de intereses, ¿no? No de circunstancias vitales. A veces estas amistades con gente muy diferente, me da la impresión, son amistades de infancia, donde la gente le tocó convivir espacio y luego evolución distinto, pero se queda un vínculo de ese momento compartido, ¿no? Son diferentes tipos de amistades, también diferentes etapas de la vida, a través de las amistades adultos, que es como, bueno, si eres tan distinto a mí, no veo por qué pasaríamos tiempo juntos, ¿no? Sí. O las condiciones de la vida no nos llevan a compartir espacio. No sé, Shari, ¿tú qué piensas, San? Eso es brillante, es que estoy pensando de nuevo como estableciendo un equilibrio de afectos, o sea, es que es justamente eso, o sea, cómo lo delimitas. Estoy pensando como quizá hasta nos da miedo meterle más grados de pasión a amistades en donde hay atracción, ¿no? Porque, pues, por ejemplo, yo soy queer, ¿no? Entonces, pues, estoy abierta al mundo, también tengo mucho cuidado para que no se malinterprete, o sea, son unas políticas muy locas, ¿no? Pero sí, de repente que estás hablando con alguien en algún lugar, sobre todo en la academia, que empezamos con teoría y luego ya no sabes en dónde estás, y es como, oye, ¿esto sigue siendo teoría o ya nos estamos tirando la onda? O sea, como que empieza a haber ambigüedad. Entonces eso es implícito, ¿no? Y sobre todo si no conoces a la persona, no tienes la confianza como para decir, por cierto, ¿no? Siento que en los feminismos latinex, que le están llamando, ¿no? O sea, ahorita porque me formé en el doctorado en Estados Unidos, pues es como lo que más me resuena, ¿no? Pero siento que están como tratando de llevar justo eso a la parte teórica, ¿no?
qué significa tener una percepción amorosa, ¿no? El loving perception de Lugones, ¿no? Y en vez de una mirada agonista, ¿no? Y es una locura, pero a lo que voy es como digo, se me hace interesante como utilizar estos conceptos de una manera no de imposición, sino como pretexto para hablar de cosas que no son realmente reales, ¿no? Y yo digo, ese esfuerzo lo aplaudo mucho. O sea, obviamente cada quien lo tiene que hacer en su contexto, pero siento que también ayuda a explicitar algunas cosas que quizá no son ni siquiera como enunciables, ¿no? Porque no quieres poner, o depende de la consistencia de esa relación que tengas, ¿no? Qué tanto tú la sientas como fuerte, qué tanto la sientas como medio frágil, dependiendo, ¿no? Y es otra manera de verlo. Sí, ahora con una, perdón. Y también la atracción lo pensaba en términos incluso de admiración, ¿no? Por ejemplo, a veces estás con una persona porque la admiras un chorro, o sea, la admiras, por ejemplo, su fortaleza o admiras cosas que no tienes y entonces dices, bueno, es mi amiga y le admiro esto y entonces sales como enriquecido de esa relación. No estás en términos utilitarios con esa persona, sino que disfrutas estar con esa persona y entonces esa atracción no necesariamente le estaba pensando en términos sexuales o sensuales, sino en términos pues intelectuales, por ejemplo, o en términos de que te produce un placer estar con esa persona porque la conversación es increíble, o sea, creo que sí debe de haber, o sea, y en ese sentido pensaba en esa idea de atracción. Sí, y ahora que dicen esto, me conecta con dos temas antes de un último que quisiera hablar sobre el cómo y cuándo, que es las transiciones de uno a otro, ¿no? Cómo se mueve de la amistad al amor, del amor a la amistad, para ver cuál está dentro del otro, si uno se transforma en el otro, si uno se pone encima del otro y siguen siendo los dos. Y que conecta con algo que me hace pensar de lo que decía Susana y regresando muy al inicio, que tiene que ver a veces, parece una distinción importante sobre la intimidad sexual, que es los tipos de amistades entre diferentes tipos de clases de géneros humanos en términos de hombre, mujer, trans, cis, burgués en términos de clase, ¿no? Hay como todo un sistema ahí que se mueve también entre esas categorías, ¿no? Del yo por qué quiero estar contigo y tú por qué quieres estar conmigo, y como una cosa que parece amistad se vuelve amor, algo que parece laboral se vuelve amistad, algo que parece amistad se vuelve, ¿no? ¿Qué piensan al respecto? Pues a mí me gusta mucho esta palabra de resonancia, ¿no? O sea, resonamos con el otro, resonamos con lo que dice, resonamos con lo que hace. Entonces me gusta pensarlo en esos términos, ¿no? Y un poco de lo que decías, bueno, ¿qué es lo implícito y qué es lo explícito, no? Uf, pues yo creo que somos como peces en este mar que es la cultura, ¿no? Entonces a veces no tenemos tan claro y justamente teóricamente podemos hacer explícito algunas cosas, ¿no? Pero nuestro comportamiento es sumamente flexible. Y eso es pues es una ricura, ¿no? En términos de, pues también relaciones con diferentes géneros, diferente edad, en el ámbito laboral. Qué delicia, ¿no? ¿Ustedes qué piensan al respecto? Sí, también, o sea, esa fluidez es parte de esa receptividad, ¿no? Esa receptividad al otro y ver al otro como el otro, ¿no? Entonces voy descubriendo ese otro y puede irme generando otro tipo de intereses y otro tipo de más ganas de conocer ciertas partes, más ganas de conocer más su parte laboral y más su parte intelectual. Entonces, o sea, creo que esa fluidez es parte del ir y venir de la comunicación y de las interrelaciones personales, ¿no? Sí, ¿hay algo más que tú quieras decir al respecto? Me encanta, o sea, estábamos ayer hablando de cómo el mestizaje o cómo se performea, etcétera, nada más como para entenderlo. Y llegamos a decir que se baila, ¿no? O la vida es algo que se baila, pero es un baile en el que constantemente te estás transformando en otro, ¿no? Entonces, en esa resonancia no nada más es como que te queda estático, sino esa onda que te toca, ahora estás convirtiéndote en algo y a veces nos cuesta porque tenemos que direccionar eso, ¿no? Y pues eso depende de muchas cosas, o sea, son muchísimos factores, a veces no sabemos qué onda, entonces nos dejamos fluir, pero mínimo el disfrute creo que es muy real, ¿no? O sea, es muy lindo hacer amigos, es muy lindo sentirse amada de muchas maneras, en muchas dimensiones, y creo que es una sustancia que ahorita, de nuevo, está comodificada, pero
se puede formar de cualquier manera, pero es muy importante. Y creo que es muy lindo como decirle a los amigos que los amas, ¿no? De alguna manera. Es como, mira, porque es valiente, ¿no? Es como, mira, aquí está mi vulnerabilidad, estoy dispuesta a decir que te amo. Wow, a ver qué onda. Y ahora que dices esto un poco también como para contraponer antes de ir finalizando, me parece muy, muy bello, ¿no? Y muy esperanzador cómo pensamos en la fluidez, en lo variado, en la atracción, en lo bello que es acercarte a alguien, en esa resonancia, en estar vibrando al mismo tiempo, en el baile. Pero luego también está un tema que me parece que es muy interesante y que se habla poco, es de la traición en ambos. Y que son partes fundamentales, porque son relaciones tan importantes, ambas, ¿no? El amor romántico y la amistad, que es como, bueno, ok, puede ser que sea un baile, pero hay un momento donde ya no quiero bailar, ¿no? Hay un momento donde digo, no, ese paso no estuvo bien. Eso se salió de las normas del juego, establecido implícita o explícitamente. Supongo que muchas veces implícitamente, ¿no? Y por eso es que hay estos desacuerdos de, es que no, esto no era 3 tiempos, ¿no? No, tú no podemos bailar 3. Este baile era de 2, ¿no? O era de baile, pero no sé. ¿Qué piensan sobre este otro tema del cómo y cuándo? ¿Cuáles serían esas diferencias, tal vez otra vez para encontrar diferencias y similitudes entre la traición de la amistad y la traición en el amor romántico? Porque a mí me da que hay diferencias importantes, ¿no? Otra vez regresando a los derechos y obligaciones, ¿no? Que tenemos en diferentes tipos de relaciones humanas. ¿Quieres empezar? Pues siguiendo ¿Sí? con el baile, y bueno, pues esta resonancia se vuelve una sincronía, ¿no? Entonces, cuando hay una traición, de alguna manera se rompe esa sincronía. Y bueno, yo creo que es muy dolorosa en cualquier ámbito, no sea amistad, o sea amor romántico. Y bueno, pues evolutivamente hay mucha discusión en esto, ¿no? O cooperamos o competimos. Entonces se dice que mucho de cómo somos, de nuestro proceso de hominización, se debió a la cooperación, ¿no? Entonces yo creo que, híjoles, cuando surge una traición, pues no hay esta reciprocidad, no hay esta cooperación. ¿Y cuál crees que serían, o cuáles creen que serían casos, si es que los hay, en donde solo se vea como una traición de la amistad, u otras que sean solo una traición del amor romántico? Sí, Por ejemplo, en relaciones monógamas, o sea, donde se espera monogamia, ¿no? O sea, la tradición verías que es estar con otra persona, pero con las amistades no se espera. Vería como una diferencia, ¿no? Con las amistades no se espera que solo seas mi amiga, o sería un caso patológico el esperar que solo, digo, sucede, ¿no? Sí, pero no parece... Pero no se vería una traición, sería como, ay, bueno, me lo trago, ¿no? O sea, por más... pero con la relación, si ya estableces las bases explícitas o no estableces explícitamente que no va a ser una relación monogámica, parece que eso sería una traición que no sería una traición dentro de la amistad. Y que de nuevo creería, digo, por encontrar diferencias, por seguir esta dinámica. Y que me parece, ahora que estás diciendo eso, que casi parece que cuando hablamos de amor romántico estamos hablando de amor sexual, ¿no? O sea, en esa relación, estableciéndolo desde el muy inicio, obviamente no en todos los casos, ¿no? Pero si decimos como, por ejemplo, en esos casos de la monogamia, ¿cuál es ese mono? Ese mono hacia qué está dirigido, porque no puede ser amigo también de alguien más y ser mi amigo y mi pareja. No va por ahí, ¿no? Tiene que ver otra vez como con algo de la intimidad, erótico, sexual. Sí, porque no está, por ejemplo, si de pronto te pones súper celosa de su mejor amiga porque están mucho tiempo juntos, como que no, socialmente no está tan justificado ese celo, ¿no? O sea, a menos que sea el lo dejo del sientas otro. como traición, además. Pero si ya de pronto hay algo involucrado sexualmente, parece que, de acuerdo con las normas sociales, parecería que eso sería una traición dentro de... Habría otro tipo que podrían coincidir totalmente entre la amistad y el amor, pero digo, siguiendo como tu línea de buscar diferencias, podría ser establecido por convención social que pudiera ser una diferencia. ¿Tú quieres decir algo respecto? Somos monógamos aparentes. Bueno, monógamos por convención social... Sí,
bueno, en esta monogamia múltiple, ¿no? Que es como de aquí hasta, desde que se establece el contrato hasta que se cierra el contrato. Bueno, estaba pensando, a mí, pues eso de traición también creo que algo de lo que no hemos hablado, pues son de los mitos, ¿no? De estas idealizaciones que tenemos del amor, de la amistad. Y a mí me sonaría como, pues también que las traiciones no son traiciones, que son malos entendidos, ¿no? Al menos si lo llevo a mi experiencia. Que, pues nada, hay un vínculo importante y si para mí ese vínculo es importante, pues trato de arreglarlo, ¿no? O trato por lo menos de hablarlo para que no se convierta pues en esta traición. Sí, sí. Sí. Que muchas veces no necesariamente es el acto agencial, explícito y planeado de hacer daño, ¿no? Sí, Sino sí, tal vez no, es como sí, no justo hay, la falta a veces de la explicitud de sí, no de hay las esta expectativas. intencionalidad de hacer daño, ¿no? Aunque pues sí, nuestras acciones tienen consecuencias muchas veces y no las vemos, ¿no? Cuando... Claro. ¿Y cuál creen que podría ser pequeñas ideas prácticas, ¿no? O sea, por ejemplo, en términos de condiciones materiales y cómo se organizan los recursos, ¿no? Del conocimiento que tenemos de diferentes culturas, de los hábitos que podemos tener y la manera en la que la mente y los actos están volviendo una sola cosa, en donde podamos generar un flujo más bailado, ¿no? Más sincrónico, que resuene más de ambos tipos de relaciones o de la relación entre estas, ¿no? Entre amigos y amor romántico. Pues a mí me gusta mucho esto que estamos haciendo y bueno, pues llevarlo a cada uno, estos ejercicios de reflexión, ¿no? Porque bueno, pues sí, reflexión implica poner en el espejo nuestros pensamientos, ya sea contigo y que tú me los regreses y estemos construyendo juntos qué queremos o qué entendemos por amistad o qué entendemos por amor. Entonces a mí me gusta mucho esto, ¿no? Esto de por reflexionar y hacia mi propia experiencia también. Sí, eso de aprendizaje se me hace muy importante y también en eso de vernos en el espejo es tener la capacidad de estar incómodos, ¿no? O sea, creo que esa es otra, porque mucho del amor y la amistad, que también creo que es otro factor muy importante, es como qué tanto nos da gustito, ¿no? Qué tanto le estamos ganando comodidad o qué tanto, o sea, y de nuevo es como un flujo metabólico en el que se decide si hay una fuga y uno de los agentes está perdiendo mucho más, llega el punto en el cual tienes que poner un límite, ¿no? Y se tiene que renegociar el contrato. Pero es eso, o sea, también el que tanto es tantito, o sea, porque la incomodidad, dependiendo también de la cultura y las prácticas, siento que en el capitalismo como todo es, o sea, todos estamos alienados y es parte de la lógica porque tienes que comprar las cosas para desalienarte que en realidad te alienan mucho más. Y entonces muchas veces traducimos eso a nuestras relaciones con las personas. O sea, porque eso nubla las necesidades como más reales, yo diría, ¿no? O sea, que es como sentirte validado por alguien, ¿no? Y demás. Pero a veces si tú no te sientes validado y eso lo estás conceptualizando o interpretando como una traición, ¿no? Porque, no sé, tú esperabas algo de alguien y hizo lo contrario, ¿no? O te humillaron o te dejaron mal o apoyaron a alguien por encima de ti, ¿no? Cuando era importante que tú tuvieras ese apoyo. Pues siento que también lo que estábamos diciendo es muy importante la comunicación y el diálogo, porque entonces dices, esta es mi perspectiva, pero respetando las partes, ¿no? Es como ya entiendo, empatía, veo tu lado del espejo y veo también la parte oscura, ¿no? Bueno, no, llamemos la otra, o sea, como la sombra junguiana, ¿no? Y siento que mucho de este trabajo de transformación que deberíamos de hacer, y ojalá hubieran como más fundamentos estructurales que lo permitieran, es enfrentarnos a las sombras de nosotros en una vulnerabilidad compartida. Susana. Pues también me parece súper importante aprender a ver al otro como es, ¿no? O sea, como el otro y no estar buscando, como proyectando todo lo que quisiéramos que es el otro. Y en caso de que, y bueno, la conversación es fundamental, pero también como ver, perdón, me pasó como, se me fue un poco la idea. ¿Que será ver en el otro algo? Ver...
Sí, o sea, ver al otro en sus diferencias y aparte saber que hasta dónde estoy dispuesto a aceptar del otro, ¿no? Porque de pronto bueno, hay una tendencia a veces en las amistades de idealizar a la otra persona y de pronto no cumple con esas expectativas y entonces, o me traicionó, ¿no? Y entonces llega la falta de comunicación y dices, bueno, me traicionó, pero en realidad a lo mejor estamos proyectando demasiado en lugar de ver lo que es el otro y decir, bueno, estoy dispuesta a aceptar esto y esto y esto que tiene la otra persona y hay cosas que a lo mejor ya no estoy dispuesta a aceptar y entonces ya no me meto en relaciones que ahora le llaman tóxicas, ya sean de amistad, o sea, porque también hay relaciones de amistad que pueden ser tóxicas. Es decir, hasta aquí y hasta aquí soy vulnerable y hasta aquí me doy cuenta de mi vulnerabilidad y hasta aquí voy a aceptar tal cosa, pero si tienes estas otras cosas te las puedo aceptar, pero ser consciente de eso, o sea, ser consciente que el otro es otra persona y tiene esas características. Sí, bueno, ya estamos acabando el tiempo, lo logramos. ¿Puedo decir algo más? Claro, 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 por favor. Me quedé pensando en esto de la traición, ¿no? Y quisiera agregar que pues también los primatólogos dicen que el conflicto es inherente a que vivimos en grupo, ¿no? Le pondría, el conflicto es inherente a cualquier relación y muchas veces le tenemos miedo, ¿no? No sabemos cómo lidiar con el conflicto y me parece muy importante lo que decía Shelley de mostrarnos vulnerables, ¿no? O sea, crecemos mucho a partir de la vulnerabilidad, pero creo que eso lo tenemos como, pues sí, justamente a veces por este miedo a mostrarnos vulnerables, ¿no? Que creo que es muy importante y también es una cualidad de la amistad y del amor. ¿Hay algo más que quisieran agregar? Que también muchas veces no nos enseñan a eso, ¿no? O sea, es como, más bien, el conflicto no lo veo, Exacto. me distancio, lo que sea, pero no nos enseñan a realmente dialogar. Sí. Sí, poner el ego como escudo, ¿no? Sí. Ajá. Bueno, pues me parece que con eso es una buena manera de que cerremos sobre esta idea que a mí me parece y a la que me sumo mucho de afrontar los conflictos, ¿no? Tener el valor de hacerlo, pero al mismo tiempo con la inteligencia de encontrar las circunstancias donde ese conflicto sea afrontable, ¿no? Que no se salga de control, que no se llegue a la crueldad, que no se llegue a la violencia, que no se llegue a la brutalidad, pero que al mismo tiempo haya posibilidad de tener estos diálogos donde nos exponemos, ¿no? Que es sentarnos a hablar y decir, mira, yo pienso esto, o esto me evoca esto, ¿no? Y que me parece una capacidad, pues a mí, por mi parecer, muy importante de que haya diálogo, ¿no? De escuchar y reaccionar y decir y seguir haciendo esto otras veces. Sí, y también el reconocimiento a la diversidad, ¿no? Al diálogo polifónico, que no todos piensan igual que yo y está bien. Respeto. Sí, sí. Bueno, pues respeto. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias Alejandro Jaimes que está grabando. Muchas gracias, este lugar está muy bonito para poder estar hablando. Los arbolitos. Y hablaremos en otra ocasión. Muy bien. Muchas gracias a ti, Abraham. A ti, Gracias a ustedes.